Esta semana conocíamos los datos de migración del año 2017 en Asturias y según el padrón de migrantes residentes en el extranjero nos encontramos con 5.000 nuevas altas de asturianos y asturianas que estaban en el exterior, más de 130.000 en total, ¿no? Y la pregunta que nos venía a la cabeza al conocer esos datos era cuál era su plan para el retorno, el plan del Gobierno, el plan de esta Junta General para facilitar el retorno de esta emigración que no para de crecer, ¿no? ¿Cuántos jóvenes desde el año 2008 han vuelto en los planes para el retorno que ha impulsado la Administración Pública asturiana, ¿no? Y eso es importante, porque de los planes de retorno que ha puesto en marcha, de esta emigración que una buena parte de ella, a raíz de la crisis económica, vuelve a coger las maletas como la cogieron sus abuelos, como la cogieron sus padres, como la cogieron sus antepasados, pues lo que encontramos es que eran cero las políticas públicas que habían impulsado, cero personas políticas públicas que habían impulsado ese retorno, ¿no? El primer plan de retorno del talento, cero solicitudes, segundo plan de retorno sin resolver. Esta semana hemos conocido que la propuesta de un plan demográfico a 10 años, pues planifican que volverán 10 jóvenes al año durante 10 años, ¿no? Si seguimos la misma escala, si en 6 años 0, en 10 años 0, ¿no? Esa es la situación de la que partimos, ¿no? Incluso aunque consiguiesen que volviesen los 10 que planifican, 100, nos encontraríamos con que dentro de 10 años estaríamos con solo necesitados de que volviesen 99.900 jóvenes, principalmente, ya no tan jóvenes, cada vez más mayores, que cogieron las maletas y que marcharon a buscar a otros lugares, ¿no? 30.000, entre 30 y 50.000 en el extranjero, 70.000 en otros puntos del territorio español, ¿no? Ese fue el plan de retorno. Una vez que marcharon, lo que nos encontramos es que no solo marchaban, sino que se les quitaba el derecho a voto. Y aquí el Partido Popular y el Partido Socialista hicieron una ley de voto rogado, unas medidas de voto rogado, que en la práctica consiguieron que el 95% de los inmigrantes ya no participaran ni siquiera en las elecciones estatales, autonómicas o europeas, ¿no? Sobre esta ley, la pregunta que nos hacíamos es: ¿se han tomado, dada la magnitud del problema de lo que estamos hablando, Asturias baja natalidad, bajísima tasa de ocupación, niveles muy altos de migración, la tasa más alta de emancipación, la edad más alta de emancipación de todo el Estado, algo que entenderíamos que es una emergencia de Asturias, si se le han tomado en serio esta ley para afrontar este problema que obviamente hasta la fecha, más allá de llamarles leyendas urbanas, en poco se ha avanzado, ¿no? 3 ejemplos que a nosotros nos hacían pensar que no se lo habían tomado en serio, ¿no? ¿Cuántos jóvenes emigrantes que representan ese perfil invitaron a las comparecencias? Algunos de esos 100.000 participaron en las comparecencias, les llamaron a escucharles, a ver cuáles eran sus necesidades. No, solo Podemos aseguró que tuviesen voz en las comparecencias. ¿Cuántas enmiendas han presentado que fueran dirigidas específicamente para estas necesidades de este colectivo? La realidad es que muy pocas, ninguna o casi ninguna. ¿Por qué se destinó en la propia ponencia media hora para hablar del Consejo de Comunidades Asturianas, de cómo iba a ser la representación de los partidos, de cuántos puestos iban a tener los partidos en el Consejo de Comunidades Asturianas, y 60 segundos para despachar que esos jóvenes menores de 30 años emigrados tuviesen voz en el Consejo de Comunidades Asturianas? 60 segundos para echar a los jóvenes del Consejo de Comunidades Asturianas, jóvenes emigrantes, 100.000, casi media hora para repartirse los puestos de los partidos políticos. Yo creo que refleja bastante lo que fue la ponencia, ¿no? Porque cabría pensar, y eso sería grave, que sobrase una generación, ¿no? Que hay una generación que sobrase, que se pensase que había demasiados fuera y que no hubiese necesidad de afrontar sus necesidades. Una generación que se sacó sus carreras, sus doctorados en universidades públicas muchas veces y sin ayudas de cambios de matrícula 3 años después, ¿no? Que sabe lo que es el esfuerzo y que lo está buscando fuera, ¿no? La ley supone avances, yo no lo voy a negar, mejora la situación de la migración más histórica, más mayor, especialmente en Latinoamérica, que llevaban una década pidiendo la actualización de la ley y que se habían encontrado oídos sordos del Parlamento y del Gobierno, con lo cual eso es positivo. Bienvenidos sean los avances en ese sentido y sentámonos orgullosos de ellos, ¿no? De que siga manteniendo la asturianía, de que siga manteniendo el nombre de Asturias y el vínculo estén donde estén, ¿no? Pero lo digo con dolor, desde nuestro punto de vista es una nueva oportunidad perdida para estos 100.000 jóvenes y no tan jóvenes que emigraron a raíz de la crisis económica. Algunos han vuelto, pero una buena parte están haciendo proyectos de vida en el extranjero, ¿no? La ley, desde nuestro punto de vista, podría haber tenido otro color, ¿no? Y les pongo varias medidas que representan también estas enmiendas y que yo creo que podrían haber cambiado en la
en la búsqueda de soluciones para este problema, ¿no? En primer lugar, todas las medidas de apoyo y todos los derechos de los que se habla en la ley están supeditados a la existencia de disponibilidades presupuestarias, ¿no? Un eufemismo que ustedes añaden y que quiere decir que cada año decidirán si garantizan esos derechos o no los garantizan, ¿no? O sea, la diferencia entre un derecho y una declaración de buenas intenciones es que se asegure ese cumplimiento año tras año, ¿no? Y eso es grave, no solo por lo que dicen en la ley, sino por los planes que tienen para la próxima década el Partido Socialista, ¿no? Que nos traía aquí y que lo que encontrábamos es que planteaban en ese plan demográfico pues 1 millón de euros para el retorno anualmente y 1 millón de euros para el apoyo, casi más en muchas cosas, ¿no? Y entonces nos encontramos con que el 20% de la población que está emigrada recibiría en impulso de recursos pues el 0,2% presupuestario anualmente, ¿no? Con lo cual no es suficiente, no hay recursos y yo creo que vuelven a estar olvidados, ¿no? Y lo decía antes, si las políticas de retorno son que vuelvan 10 investigadores al año, pues mal vamos, ¿no? En segundo lugar, nosotros creemos que se quiere desconocer la magnitud del fenómeno, ¿no? En 10 años de una crisis demográfica sin precedentes, lo que tenemos es que no hay ni un solo estudio que analice cuál es la situación de la migración asturiana. Se rechazó en unas enmiendas de la ponencia que se estudiase cuáles eran las necesidades, cuáles eran las causas, cuál era la disposición para el retorno. No se ha hecho, se sigue sin conocer la magnitud del problema y eso sirve como excusa para no actuar. Yo creo que no puede ser una respuesta. Cuando le decíamos al consejero en el Reino Unido que había 20.000 jóvenes asturianos que estaban sufriendo la incertidumbre del Brexit, lo que nos respondía es peor estar en Venezuela, ¿no? O sea, eso fue la respuesta que nos dio en esta Cámara cuando le decíamos que había 20.000 personas que había que actuar, que estaban sufriendo incertidumbre y que cada día para ellos en esa situación era un mundo. En tercer lugar, varias de las enmiendas que traemos y que se rechazaron en la ponencia hablan de garantizar el asesoramiento laboral o legal para las personas que están en el extranjero, el crear una red de apoyo en las ciudades receptoras de migración dentro del Estado español, el asegurar que la inscripción en un censo, que es un avance, que tengamos un censo de las personas emigradas, implique el garantizar los derechos y los servicios del Principado, ¿no? Que no sea simplemente que inscribirte pero no vale para nada, sino que tú puedas acceder a ciertos servicios y que también tenga una responsabilidad para contigo el Principado de Asturias, ¿no? Yo creo que eso hubiese mejorado la situación. Lo que nos encontramos en su lugar es donde sí hubo acuerdo fue en abrir los centros asturianos para una red comercial y empresarial con la FADE, con las cámaras de comercio o con Asturex. Para abrir los centros asturianos a las empresas hubo acuerdo. Para garantizar derechos a los jóvenes que están en muchos territorios donde ni siquiera hay centros asturianos, cero consenso, ¿no? Preocupante. Y si no se quería haber garantizado los derechos, ni se quería haber garantizado la disponibilidad presupuestaria de lo que se incluye en la ley, al menos se podría haber asegurado que tuviesen voz. Y esto tampoco se consiguió, ¿no? En el Consejo de Comunidades Asturianas, aparte de no ser un órgano paritario, que es relevante que sea paritario entre hombres y mujeres, cuando estamos hablando que la representación está siendo muy masculinizada de la migración asturiana, pues no hubo acuerdo para que tuviesen presencia pues algunos de estos 100.000, ¿no? Que están emigrados fuera y que no están asociados, que no tienen acceso a redes de migración, ¿no? Muchas veces, ¿no? No se nos aseguró, otra oportunidad perdida. Nosotros planteamos que en el Consejo de Comunidades Asturianas tengan presencia los jóvenes emigrantes, que se haga un proceso de elección telemática por medio del censo que hemos aprobado y que eso permita que quien no tiene voz ahora y sigue sin tener voz con la ley que se plantea, pues puedan tener voz, ¿no? Eso yo creo que sería pues de justicia, ¿no? Termino. Yo creo que hay avances. Han sido incluidos propuestas como información sobre el voto rogado, propuestas que nosotros planteábamos como enmiendas, el acceso a la teleinformación en materias como el aprendizaje de la lengua asturiana, un avance para quien no tiene acceso a esa formación. La constitución del censo de personas emigradas es interesante, pero si no va aparejada a derechos, ¿cuál es el incentivo para inscribirse en un registro del Gobierno autonómico? La presencia del Consejo de la Juventud, yo creo que avanza, repito, avanza, no es insuficiente, o la presencia de mayor vinculación de la Universidad de Oviedo. Esos son avances que nosotros valoramos, pero creemos que si siguiese sin coger, pues bueno, sin afrontar realmente la situación dramática que nosotros creemos que hay con la migración asturiana, ¿no? 100.000 personas, cero medidas hasta ahora, cero retorno con las políticas públicas del Principado y cero soluciones en esta ley, ¿no? Soluciona y mejora la situación de una migración histórica, no afronta la realidad que tenemos, que sigue sin tener respuesta, ¿no? Hoy hay una oportunidad, desde nuestro punto de vista, con estas enmiendas, para cambiar declaraciones de buenas intenciones por derechos y políticas concretas de apoyo,
nosotros les pedimos que no perdamos esta oportunidad porque, repito, para las decenas de miles de personas que están fuera, cada día que no haya apoyo, cada día que no haya implicación del Gobierno asturiano en resolver los problemas, pues es una crisis mucho más importante, ¿no? Nosotros aquí estamos muy cómodos y muy calientes, cada día viviendo en otro país emigrado y sin apoyos es un mundo. No les dejen de lado otra vez, no miren para otro lado y acepten, les pedimos estas enmiendas que yo creo que mejoran la ley y la situación.